El metro de la Ciudad de México es uno de los medios de transporte y de comunicación que ha venido a resolver de alguna manera el transporte de una ciudad tan grande, tan inmensa como es la Ciudad de México, ya que no solamente se trasladan los ciudadanos de la Ciudad de México, sino de sitios aledaños, en particular del Estado de México, donde mucha gente llega a trabajar a esta gran ciudad, y estimándose que entre unos 4 y 5 millones de personas son trasladadas por este sistema de transporte. El origen de este sistema fue el año de 1969 del siglo pasado, y comenzó con una sola línea, pero posteriormente se fue agrandando por las mismas necesidades. Y vemos, por ejemplo, aquí en esta transparencia, vemos que hay toda una red cubriendo la Ciudad de México, una red de líneas del metro. Estas líneas del metro pues tienen nombres diversos, pero muchas de ellas están relacionadas con los personajes importantes en la historia del desarrollo del país. Por ejemplo, en esta línea 4 vemos aquí el nombre de Martín Carrera. En esta otra línea vemos, por ejemplo, el nombre de la Constitución de 1917, y así en general tenemos diversos nombres como los de Allende, Morelos, etc. En el siglo XIX ocurrieron varios acontecimientos. En la línea 1 aquí podemos seguir algunos de esos acontecimientos a través de sus personajes, de los nombres de los personajes, como Valentín Gómez Farías, ahí se ve a la derecha, y también de Ignacio Zaragoza. En el caso de Gómez Farías, fue vicepresidente de México, allá por los años 30 de 1830, y fue un liberal que estuvo en contra de dos grandes instituciones con mucho poder en ese momento, que era el clero y el ejército, y estableció toda una serie de reformas en el tiempo que fue vicepresidente, ya que Santa Anna, el presidente, le había delegado el poder por un tiempo, y pues realizó varias cosas como secularizar la educación, cerrar la Universidad Pontificia, eliminar la validez de los votos monásticos, también eliminar la exhumación en los templos, e incluso llegó a la expulsión del país de ciertos obispos españoles. Todo esto pues trajo consecuencias de la cólera de estas instituciones, al grado que el presidente, una vez que regresó a funciones, pues echó para atrás todas estas reformas, e incluso se provocó el destierro de Gómez Farías. Y bueno, en la línea 6 del metro tenemos también a Martín Carrera, ahí lo ven en la parte de abajo de la imagen. Martín Carrera fue otro personaje del siglo XIX, más o menos en la misma época de Gómez Farías y más adelante de Benito Juárez, y fue presidente por un tiempo muy breve, prácticamente un mes, en 1855, y esto a raíz de que Santa Anna fue obligado a dejar el poder, y pues entonces se nombró como presidente interino Martín Carrera, que más bien era un militar que había sido incluso condecorado y general, aunque también se dedicó en algún momento a la política, y se manifestó él más bien como conciliador entre los liberales y los conservadores, que pues estaban en ese momento en una batalla por lograr el poder. Y bueno, en nuestro recorrido por estas líneas y estaciones del metro llegamos a la línea 3,
donde tenemos como un personaje principal a Benito Juárez. Benito Juárez, según algunos historiadores, el mejor presidente de México. Nació en 1806 y pues se desarrolló como abogado, y posteriormente pues llegó a ser gobernador y finalmente presidente de México. Se le recuerda por muchas cosas, entre otras por las leyes de reforma, en las cuales él fue uno de los principales participantes. Eso ocurrió allá, fueron varios años, entre finales de 1850 y principios de 1860. Y básicamente pues lo que se pretendía con estas leyes, siguiendo también el espíritu de los liberales y de Gómez Farías, era sobre todo quitarle el poder político que tenía sobre todo la iglesia, ¿no? Y pues también el ejército, pero sobre todo la iglesia, porque Benito Juárez pues, vivió muy de cerca una relación con este poder que tenía la iglesia, y él sabía que parte de la falta de desarrollo del país, de México, era por esta situación, por lo que uno de los objetivos principales de las leyes de reforma era quitar este poder, ¿no? Separar el poder político de gobierno de un país de el poder que tenía la iglesia. Bueno, pues esperamos que este pequeño viaje por el siglo XIX a través de las estaciones del metro de la Ciudad de México haya sido de su interés, y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.